Bueno, anoche les decíamos más temprano que hubo una reunión en Saladillo de productores rurales tratando la problemática que viven muchos distritos en la acumulación de agua y esto está perjudicando, bueno, las tareas rurales y sobre todo el levantamiento de cosechas. Uno de los presentes en ese encuentro es Alberto Larrañaga, un productor de 25 de mayo, integrante de Carvap. Desde Cadena 9, Alberto Gustavo Tinetti, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día, un Bi- gusto escucharte. Bien, lo mismo digo, Alberto, gracias por el gesto, ¿eh? Bueno, ¿qué se trató en esa reunión? ¿A qué conclusiones pueden haber llegado? Teniendo presente que entendemos que se trató la problemática no solo de Saladillo, de la región que está hoy con este problema hídrico. Bien, sí, Gustavo, desde ya. Bueno, en mi caso, yo concurrí a la reunión como, además de ser productor agropecuario, pero en este caso me toca concurrir como coordinador de la Comisión de Aguas de Carvap y además soy, no lo digo para nada, porque es la realidad, lo tengo que decir porque es la realidad, en qué carácter, en qué concurro. En mi Claro. caso soy titular del Consejo Asesor del Plan Maestro del Río Salado, y eso me obliga de algún modo u otro, sobre todo cuando se me convoca a estar presente en este tipo de reuniones o asambleas. Esto más que no una reunión fue una asamblea, con las características particulares que tienen las asambleas, en el sentido de que, bueno, la gente se expresa, la gente tiene ganas de hacerse, tiene ganas y necesidad de hacerse escuchar con todo derecho. Bueno, ese es el sentido, justamente. Y luego tratar, los que conducen una asamblea, los que tienen la posibilidad de conducir esta asamblea, tienen la obligación de tratar de canalizar todas esas inquietudes en acciones propositivas que tengan un efecto conducente en busca de un propósito. En este caso, se trata de la necesidad de poder avanzar en obras conducentes hacia la mitigación o amortiguamiento de las inundaciones. Tal cual. Bueno, ¿y en qué se avanzó? ¿En qué se trató? Y conjuntamente con ello puede ser el camino a seguir para paliar esta dificultad que estamos teniendo. Mirá, Hoy, perdón, muy temprano sí, sí, estábamos sí, leyendo un informe meteorológico que adelanta que mayo va a tener en esta pampa húmeda, en esta región, vamos a tener un poco más de agua a lo acostumbrado a mayo. Fíjate vos el así, mensaje meteorológico, ¿no? no he visto aún los pronósticos. La verdad es que honestamente soy medio reticente a veces, pero no es porque descrea de los meteorólogos, sino porque a veces uno, bueno, es una manera de no angustiarse más. Ya tenemos demasiadas cosas, digamos, Del arriba hombro. de los hombros, nuestras espaldas en estos últimos tiempos, así que estoy medio esquivo para mirarlos. Pero no obstante eso, cuando vos me preguntabas acerca de qué se trató, y bueno, lógicamente, acá estamos, en Saladillo estamos en una cuenca, estamos en la reunión en una cuenca que es la cuenca del arroyo Saladillo, Bachimanca. Entonces, lógicamente que las preocupaciones fundamentales pasaron por la situación del Saladillo Bachimanca. Yo te escuchaba a vos hablar en la introducción cuando hablaba de la cuestión de las cosechas, de las pérdidas en cosecha, o cuestión de cultivos y demás. Y esto no es una cuestión, un golpe bajo, sino es la pura verdad. En estos casos, o en estas inundaciones, llegamos a los extremos en que las cuestiones productivas quedan en un segundo plano, porque acá lo más importante pasa a ser la cuestión social los efectos sociales que esto tiene, sobre todo cuando tiene que ver con gente que está aislada en los campos, en zonas rurales, gente que está padeciendo situaciones, ¿no? Pero situaciones reales de aislamiento, apenas dependiendo de un teléfono para recurrir en caso de alguna emergencia, que ojalá que no ocurra, pero que nadie, nunca nadie está exento de que pueda ocurrir accidentes, cuestiones relacionadas a la salud y demás, sin perjuicio además de todo lo que tiene que ver con la escolaridad y demás, que también está afectada. Así que ya vemos, la verdad es que uno, y en este contexto uno a su vez destaca los gestos y la solidaridad como en estas situaciones extremas aflora lo mejor de cada uno y los gestos de solidaridad entre vecinos que se organizan para llevar provisiones y distintas cosas, insumos y demás. Pero bueno, quiero decir esto porque si no parece que fuera solo un tema productivo, solo un tema económico y de cosecha, que no es menor, por otra parte no sería menor porque de eso vivimos, Así es. pero que hay otras cuestiones que también están en juego. Sí, tal cual. Acá en el distrito nuestro hay escuelas rurales
que los chicos no pueden asistir en este momento, se está trabajando en un distrito con 4.200 kilómetros para asistir, vialidad municipal, con 5 máquinas cuando se necesitarían mucho más. Cada una tiene que asistir 420 kilómetros. Imagínate, de 9 de junio un poco más que a Buenos Aires. Yo me imagino una máquina de la Ruta 5 trabajando, que es la gráfica, ¿no?, en línea recta para nosotros, y atender la problemática de una zona rural que le pasa a muchos distritos como este, de acá a, a la Patagonia. Imagínate una Sí, sí, máquina sí. con lo que eso significa, ¿no? Honestamente no sé cuántos caminos, no quiero meterme en cuestiones que desconozco, por un tema de elemental prudencia, de responsabilidad. No sé cuántos kilómetros de caminos rurales tiene 9 de julio, pero 4.000 kilómetros de caminos de tierra tiene 9 de julio. Sí, 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 ¿Es así, Freddy? Sí. efectivamente. Ajá, eso, sí, sin duda Sí, son muchos claro. kilómetros a atender y una, demandarían una cantidad de maquinaria realmente bastante numerosa, o sea, un número importante de maquinaria para una correcta atención. Pero sin perjuicio de eso, quiero decir que anoche también nos ocupamos de otras cuestiones, digamos, no solamente nos ocupamos de la cuenca del Bachimanca, de Bachimanca-Saladillo, porque es un mismo arroyo que cambia de nombre. Diría que por su volumen es en realidad es un río más que un arroyo, es un río más que un arroyo. Eh, Hoy es un arroyo que está llevando Sí, más de 200 o 300 metros cúbicos por segundo, así que adquiere las características, cuando vienen estas crecidas adquieren las características de un verdadero río. Luego nos ocupamos en general de todo el plan maestro, porque tratamos todo lo que es el plan maestro del Salado. Y bueno, ahí vos nos preguntabas sobre provincia y nación. Nosotros tratamos anoche estas cuestiones también en esta asamblea. Hubo que explicarlas, la gente merece las explicaciones correspondientes. Ahí tenemos un problema que está hoy bajo la órbita de una consultora que está, cuando ahí digo, en el caso estoy hablando, pensando en la cuenca del oeste, de toda la cuenca del oeste del canal Mercante, de lo que es 9 de julio, Carlos Casares, Guajol, Pequelauque, ¿no? claro. Inclusive Hipólito Yrigoyen, Henderson. Estamos pendientes hoy de las definiciones que puedan resultar del trabajo de una consultora que tiene un plazo hasta el mes de julio, más o menos hasta fines de julio de este año, para trabajar y para emitir un dictamen acerca de las capacidades de la laguna municipal de Bragado para recibir distintos flujos hídricos y a partir de ahí definir los proyectos que pueden ser realizables o no, provenientes inclusive desde General Villegas a través de unos canales previstos al respecto. Así que bueno, estamos pendientes de esas obras, de esa consultoría para que se puedan luego definir los proyectos que son viables o posibles de realizar o no. Esta es la verdad. Bien. Todas estas cuestiones llevan tiempo y lamentablemente a la gente y a nosotros también se nos van los años detrás de estas cuestiones y detrás ocupándonos de estas cuestiones. Pero lo cierto es que ustedes recordarán que esto trajo mucho revuelo en Bragado hace ya 2 o 3 años, Sí, entonces eso llevó a la paralización de los proyectos y luego todo lo debido a que todos, bueno, estamos en presa ahora de una consultoría y de alguna manera lo que nos dijeron las autoridades, bueno, esto es, en cada campo podríamos decir, bueno, que salga pato gallareta, ¿no? Pero bueno, esto es así, esto digamos, de algún modo, más allá de que luego será opinable o no, pero la Dirección de Hidráulica en su momento ya nos manifestó, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que, bueno, muchachos, esto es lo que se define acá, lo que diga la consultora, la consultoría, y va a ser casi determinante y no debería ser apelable, en el sentido de que, bueno, no empezaremos luego con el pataleo a ver cerca de lo que es posible y lo que no es posible. Así que estamos esperando eso, para ver si se puede avanzar. Es indispensable poder avanzar, pero para eso tenemos que entender también
que todos tenemos que bregar, pero no solamente por nuestro patio, por el patio que tenemos, delante de nuestra casa, el patio trasero nuestro, sino ver el conjunto. Hoy tenemos la obra del Plan Maestro, más allá de todo esto, hoy la obra del Plan Maestro de Salado está paralizada. Está paralizada en el tramo 4.2, que es un tramo cortito de 30 kilómetros que va desde la Ruta Nacional 205 hasta el puente de Ernestina Elvira, entre los partidos 25 de Mayo y Lobo. Son 30 kilómetros. Después está hecho el resto, hasta Bragado está hecho, sí. Hasta el Canal del Este, en Bragado está hecho. Pero falta ese tramo. Y ese tramo condiciona la continuidad del resto. Y ese tramo está paralizado porque fue una decisión, lamentablemente fue una decisión, para nuestro juicio, lo digo con todas las letras del Consejo del Salado, a nuestro juicio fue una mala decisión, una errónea decisión del gobierno nacional, paralizar esas obras que el mismo gobierno nacional, este mismo gobierno nacional, había considerado prioritarias el año pasado. Y luego, bueno, se fueron retraseando, escatimando los pagos a las empresas contratistas hasta que este año se paralizaron por completo y ahora estamos reclamando justamente que se reanuden los pagos a partir de los recursos que el propio gobierno nacional tiene acumulados en el Fondo Hídrico Nacional, que es un fideicomiso que fue creado en su momento a partir de las inundaciones de 2001 y 2002, fue creado específicamente para estos fines, para obras de mitigación o amortiguamiento de inundaciones, como se le quiera llamar. Esto es lo que tenemos que destacar, porque esto no es en contra de un gobierno, a favor de otro. Estas son obras políticas, estas son obras que responden a políticas de Estado que deben trascender una y de hecho trascienden una y otras gestiones del gobierno provincial y del gobierno nacional. Y necesitamos que en esto haya un compromiso conjunto, como lo hubo desde un principio, de la nación y de la provincia. Porque esta obra no puede llevarse a cabo sin el compromiso de ambos gobiernos, del provincial y del nacional. Y la nación no se puede desentender de esto, porque si hay un principal beneficiario en términos macroeconómicos, tributarios y positivos, a raíz de todos los impuestos a las ganancias y todos los impuestos de recaudación tributaria de las actividades comerciales vinculadas a todas las zonas que son afectadas por las inundaciones, más los derechos de exportación y otros recursos tributarios. Lejos el principal beneficiario, que esto tiene que ver con lo que se llama tasa de retorno de la inversión pública, el principal beneficiario es el Estado Nacional. Muy lejos viene de la provincia. Entonces, bueno, el Estado Nacional no se puede desentender de esto. Y menos aún paralizar las obras cuando las obras que tienen recursos. Porque si no existieran los recursos, no es que nos miremos el ombligo. Sabemos que hay necesidades por todos lados. Ahora, en este caso hay fondos específicos que alcanzan para atender estas obligaciones. Entonces, la verdad es que, bueno, yo lo repito y lo digo, si existe la necesidad, existen los recursos, existen los contratos, y lo que no hay es voluntad de pago, bueno, entonces está claro que entonces lo que hay es más que negligencia, es una negligencia agravada, que en este caso bien podría definirse como incumplimiento de los deberes del funcionario público. Sí, Alberto, te estamos escuchando con mucha atención porque es clarísimo. Cuando Felipe Solá en la década del 90 presentó toda la obra del dragado y precisamente lo que significaba este trabajo en la cuenca del Salado, bueno, se mostraban ahí el aprovechamiento de todas esas tierras inundadas y que una vez recuperadas significaban también a esto que vos estabas describiendo con mucho énfasis a la producción y a tenerlo muy presente. Y ojalá que este informe, este dictamen de la consultora ahora a mitad de año, bueno, también sirva para esta política de Estado que es lo que está esperando de salir de parches e ir a los temas de fondo, que es lo que se necesita en la zona esta de la producción y del trabajo y de sustentabilidad importante para las economías regionales, sí, y también, como vos mencionabas, para el desarrollo de los proyectos nacionales. Exacto, mira, queremos, si me permitís agregar algo, pero no quiero extender demasiado, yo sé que los tiempos de ustedes, los medios, son siempre acotados y tiranos, pero hay algo que es muy importante decirlo, porque lo que más se ve de la obra del Salado es el dragado, claro, pero parecería que es el dragado y nada más. Y la verdad que si fuera por el dragado solo, imagínate, el dragado tiene un impacto para los fretistas del dragado, obviamente que lo tiene.
para zonas aledañas, muy cercanas. Ahora, cuando estás a 100 kilómetros o a 200 kilómetros del río Salado, y la verdad es que un canal o un arroyo que está a 200 kilómetros, a 100 kilómetros del río Salado, y la verdad es que prácticamente ahí ni se notan los efectos del dragado. Es decir, hacen falta lo que se llaman las obras complementarias, Claro. o ramales secundarios. Y que te diría que esta obra complementaria o ramales secundarias en realidad son las más importantes, porque son lo que permitirían llegar con las obras o con los efectos de las obras del Salado a los confines de la cuenca, hasta General Villegas, hasta Trenquelauquen, hasta Hipólito Yrigoyen, Henderson, pasando por 9 de Julio, Carlos Casares, por supuesto. Entonces, esto hay que entenderlo, porque si no sería una obra, vos imaginate, desde San Borombón hasta Junín, yo no sé si habrá, por suerte habrá 1000 frentistas en el río Salado, y la verdad que hacer semejante obra, semejante megaproyecto, que es trascendente a nivel mundial, para solamente 1000 beneficiarios, y la verdad es que sería absurdo, casi sería ridículo, ¿no? Esta obra tiene sentido si se avanza con los ramales secundarios, con las obras complementarias. Obviamente. Ahora, si seguimos a paso de tortuga, si frenamos, si damos marcha y contramarcha, si ahora no financiamos, si ahora desfinanciamos, y bueno, si no sumamos esfuerzo, evidentemente no vamos a tardar 50 años, vamos a tardar 200 años, no vamos a ver nunca las obras estas. Y por eso puse el Esta es la ejemplo. realidad. Tenemos que entender la necesidad de continuar. Y quiero para que hacer el gráfico para que el oyente me pueda entender. Si lo vemos desde San Borombón, si nos situáramos en el río de la Plata, en San Borombón, donde está la desembocadura del Salado, y miráramos con lo que es el proyecto, tendríamos que mirar lo que es como un árbol, con un tronco principal que es el río donde va el dragado, y a partir de ahí las ramas, que son las ramas complementarias, las obras complementarias, las ramas secundarias, los ramales secundarios. Y en este caso voy a apelar a una metáfora. ¿Qué pasa con un árbol sin ramas? Se muere. Bueno, en este caso, las obras del Salado, si fueran el dragado solo sin las ramas, no tendría sentido. Por eso recordé cuando lo presentó el gobernador de la provincia de Buenos Aires allá en la década del 90, que la mostró en su totalidad, incluido el financiamiento. Exacto. Incluido el financiamiento. Y fíjate vos, 30 años pasaron prácticamente. Sí, luego esto arrancó en los años, efectivamente arrancó en los años 2003-2004. El comienzo efectivo fue en 2003-2004. Sí, pero por eso recuerdo la presentación. Bueno, después... sí, la presentación fue en los años 90, cuando se comenzó a hablar de esto. Ahora, el comienzo efectivo, para ser justo, fue en 2003-2004. No. Ahora llevamos 20 años. Sí. Llevamos 20 años. Y en 20 años uno podría decir, mira, yo no quiero ser derrotista. Uno quiere tener una mirada propositiva y valorar lo que se ha hecho, que no es poco, porque se ha hecho mucho trabajo de dragado, se han avanzado muchos kilómetros en el dragado. Nosotros somos un país que lamentablemente tiene en materia de obra pública una mala historia, porque historia de demora. Para que vos te dé una idea, que seguramente lo sabrás, cuando se comenzó, perdónenme que me remonte un poco a la historia, pero para saber de qué hablamos en la Argentina de obra pública y de grandes obras públicas, cuando se empezó a hacer el puerto, lo que hoy se conoce, que está se usa para pasear y está tan de moda, el Puerto Madero. Sí. Cuando se empezó a construir el puerto, iba a ser el puerto de Buenos Aires, el Puerto Madero, sí. Resulta que tardaron 40 o 50 años. Cuando lo terminaron de hacer, a principios del siglo pasado, lo terminaron de hacer, resulta que los barcos ya habían cambiado. Claro. Y ese puerto era obsoleto. Así que inmediatamente hubo que hacer las obras del puerto nuevo. Cuando se terminó uno ya no servía. Claro. Hubo que hacer la obra del puerto nuevo. Bueno. Después vino Yacyretá. Yacyretá tuvimos creo que 30 años para concretar Yacyretá. Y la Biblioteca Nacional, si no me equivoco, se demoraron otros 30 o 40 años para hacer la Biblioteca Nacional. Entonces, sí, ya sabemos lo que somos los argentinos. Tenemos que asumir la culpa en esto en materia de obra pública, porque somos de dar marchas y contramarchas, pero lo que no podemos hacer es derrotistas, bajar los brazos y dejar de bregar. Esta es la función que nosotros cumplimos desde nuestras entidades, en mi caso CARVAP, y desde el Consejo del Salado, que integramos junto a las demás entidades, que son además de CARVAP,
la Federación Agraria, Corinagro, la Sociedad Rural Argentina, más la sumatoria de la Unión Industrial Argentina, la UIA, que también nos acompaña en todo esto. Bien, Alberto, queremos agradecerte no solo No, toda esta ustedes, explicación y todo lo que pasó anoche en Saladillo y hacia dónde se va. Así que muchísimas gracias por el gesto y por la ilustración, ¿eh?